todo el mundo a través de los medios de comunicación. Y ahora vamos a conversar con la doctora América Álvarez. ¿Es de usted de esas personas que de repente siempre está como agotado, como cansado? Hay algo que se llama el síndrome de fatiga crónica. Sobre este tema nos va a hablar la doctora América Álvarez, médico internista desde Miami, Florida. Bienvenida, doctora. Bienvenida, América Álvarez. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Doctora, este síndrome de fatiga crónica, ¿qué es realmente? ¿Cuándo debemos preocuparnos? Ok, la característica principal es fatiga persistente, es una fatiga que realmente llama la atención porque a pesar de que la persona descanse, continúa. Y es algo extremo, algo que le impide cumplir con sus obligaciones diarias, algo que interfiere con lo que es su vida, su día a día. Eso es lo más llamativo. Por supuesto que empeora tras cualquier esfuerzo, tanto físico como mental, y se acompaña de algunas otras cosas. Creo que un dato importante sería eso, fatiga que no cede con reposo. Esta y fatiga... que es algo tan fuerte que no te permite hacer tu vida. Ajá, pero a ver, porque es bueno tener claro, porque habrá el que nos escuche y dice, yo siempre ando así como cansado. Pero usted nos está hablando que es algo que dura, que debería durar por lo menos ¿cuánto tiempo? Por lo menos 6 meses la persona debe estar con esa fatiga y hablamos de que en esos 6 meses por lo menos la mitad del tiempo está con esa sensación de fatiga. O sea, no es una cosa de que hizo un esfuerzo hoy, se sintió cansado y de pronto al día siguiente también. No. Es algo que se continúa en el tiempo. Uh-huh. Y que por va supuesto llama la atención. Uh-huh. Es me imagino que son personas que la actividad física no se le da y que, como decía usted, con el descanso no termina por mejorar durante estos 6 meses. ¿Qué otros síntomas son característicos de la fatiga crónica, del síndrome de fatiga crónica? Las personas suelen tener sueño no reparador. A pesar de que duermen, no sienten que esto les alivia la fatiga. Hay un agotamiento que es por encima de lo esperado según el esfuerzo. De repente cuando se comparan con otras personas o con ellos mismos, porque la enfermedad suele aparecer en adultos jóvenes y personas alrededor de los 35, 40 años. Entonces, la persona tiene una comparación de cómo era antes y cómo es ahora. También eso es algo importante. Antes podía salir a caminar X número de cuadras y se sentía normal o un poco de cansancio, pero ahorita es algo insoportable que lo deja postrado, por ejemplo. Entonces, eso es una señal. Pueden haber también dolores, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, problemas de concentración. En algunas personas hay mareo cuando cambian de postura, cuando se paran repentinamente, cuando pasan de la posición acostado a sentado. Realmente son varias cosas a la vez, pero de nuevo lo más importante es la fatiga. Entonces resumimos, fatiga severa que no mejora con el descanso, problemas para dormir, malestar o fatiga posesfuerzo donde sus síntomas empeoran después de cualquier actividad física o mental, problemas para pensar y concentrarse, dolor y mareos. Ahora, esto es impredecible, aunque estadísticamente vemos que, según las notas que tenemos acá de producción, entre los 40 y 60 años puede ser más frecuente. Y bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿A qué médico acudir, doctora? Creo que lo importante sería intentar que un médico maneje todo, vamos a decirlo así. O sea que yo recomendaría un internista realmente, sino un reumatólogo también, porque muchas enfermedades reumatológicas se pueden manifestar con fatiga también. Y la cosa con el diagnóstico es que más bien esta es una de las enfermedades que uno hace el diagnóstico por exclusión. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona llega a consulta y refiere, por ejemplo, la fatiga tan severa, uno tiene que descartar cosas que no son la fatiga crónica. La fatiga más bien te va quedando como de última opción. Si se descarta el resto de enfermedades, pues podemos concluir que es eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar, por ejemplo, a la persona
para saber si tiene algunas condiciones médicas como anemia, porque la anemia genera cansancio fácil, intolerancia al esfuerzo físico y la sensación de fatiga. También hay que estudiar la parte de tiroides, porque el hipotiroidismo también puede generar falta de energía para hacer las actividades y además una vez que las realiza, sensación de cansancio bastante marcado. Puede verse en deficiencias alimentarias, hay que ver cómo se está alimentando el paciente, porque problemas, por ejemplo, con el magnesio o con la vitamina D podrían también generar esta sensación de fatiga o de cansancio tan marcada. Otra cosa que hay que hacer, porque es de los síntomas más importantes, es estudiar el sueño. En algunos Eso casos, le iba a decir, dependiendo... doctora. Parece mentira que estás fatigado, no sale a hacer ejercicio o tienes que hacer más porque es que tienes que salir de esa cama. Y resulta que a lo mejor lo que hay que corregir es el sueño, o sea, estar más en la cama, pero estar bien. ¿Cuáles serían los hábitos saludables para dormir bien, doctora? Bueno, uno quiere en un adulto que el adulto más o menos duerme entre unas 7, 8 horas por noche. Eso es importante, por noche, porque a veces la gente lo está completando con siestas, etcétera, pero las cosas que suceden durante la noche a nivel hormonal y de ciertos procesos en el organismo, pues no se recuperan con siesta. Entonces, uno lo que busca es que la persona duerme ese número de horas y que al despertar se sienta descansado, sienta que realmente ese sueño lo recuperó. ¿Qué le pedimos al paciente? Le pedimos varias cosas. El ambiente debe ser un ambiente tranquilo, un ambiente apropiado para dormir. Esto incluye que la cama sea una cama o un colchón, mejor dicho, cómodo, que le permita pues la relajación muscular. Tiene que haber oscuridad, tiene que haber silencio y parece tonto, pero es que, por ejemplo, la gente tiene televisores dentro del cuarto y esto ya perturba lo que es silencio y lo que es oscuridad. Algunas personas se les recomienda hacer un ritual de sueño como para que el organismo sepa que es la hora de dormir. Entonces, como una hora antes apagar las pantallas, nada de celular, nada de tablet, nada de computador o televisión. Dedicarte a alguna actividad tranquila, por ejemplo, leer un libro de papel, por decirlo así, o escribir, o hacer alguna cosa como doblar cosas en el cuarto, o sea, una actividad bien tranquilita. Pueden usar alguna música que los pueda relajar, hacer ejercicios de respiración, todo para entender que todo nos lleve a la relajación y nos lleve al sueño. Evitar lo que son bebidas alcohólicas, sobre todo en las horas previas a dormir, porque eso hace... Aunque te genere sueño, una vez que te quedes dormido, ese sueño no es reparador. Por otro lado, hay que evitar lo que es café, té, bebidas energéticas, incluso hasta la tarde, o sea, a partir de las 5 o 6 de la tarde, nada de eso debería ser consumido. Por otro lado, evitar comidas copiosas, no podemos cenar una cantidad inmensa o de comida bien pesada, mucha grasa, difíciles de digerir. Lo certifico totalmente. Sí, porque después el sueño, obviamente la parte digestiva también va a estar allí como que batallando y nosotros intentando dormir y lo que hace es que el sueño sea pesado. El ejercicio físico, que es tan importante, no podemos dejar ejercicio físico vigoroso, no podemos hacer, qué sé yo, crossfit o aeróbicos, pero muy, muy intensos a eso de las 9 de la noche y querer acostarnos a las 10, porque estamos activando el organismo y lo menos que va a querer es descansar. Uh-huh. Entonces hay ciertas cositas y eso se llama higiene del sueño. Uno normalmente lo revisa en consulta a ver qué está haciendo la persona y se pueden encontrar detalles que parecen tontos, como incluso la ropa que utilizas o la temperatura del cuarto y que hacen la diferencia. Fíjense lo importante que de dormir bien, además de sentirse descansado y con energía al día siguiente, el corazón descansa y el sistema vascular, con lo cual los patrones del sueño deficiente podrían aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas en adultos mayores. En cuanto a los niños que tienen televisores en el cuarto y las tablets y los teléfonos, mire, corte con eso, pues el sueño libera más hormona del crecimiento que ayuda a los niños a crecer
también aumenta la masa muscular y la reparación de células y tejidos en niños y adultos. Y algo fundamental, cuando uno lo mandan de reposo porque tiene alguna enfermedad, pues es que el sueño evita las enfermedades o te ayuda a mejorarte si estás enfermo, creando más citoquinas, hormonas que ayudan al sistema inmunitario a combatir varias infecciones. Por esto es que el sueño es algo tan importante, lo hemos descuidado. Desde los años 70 escucha uno la gente diciendo es que yo me duermo con el televisor, y eso no está bien, eso no está correcto. Ahora, el sueño varía según la edad también, doctora, ¿verdad? Sí. El sueño, evidentemente, los niños duermen más, entre otras cosas, pues ellos están teniendo muchos procesos de crecimiento. En la parte neurológica, pues desarrollo de redes neuronales, lo que llamamos poda, que es que las redes que ya no se utilizan, pues dejan de existir. O sea, todos esos procesos ocurren durante el sueño. Ellos tienen que dormir mucho más que los adultos. Por eso es que cuando uno es pequeño y el pediatra te lo recomienda para los niños, ellos tienen que acostarse más temprano y dormir un número de horas superior, 12, 14. Eso, hay tablas de acuerdo a la edad. Eso es importante. Uno le puede ir preguntando, por ejemplo, al pediatra del niño cuánto debe, así como cuánto debe ir comiendo, pues cuánto debe ir durmiendo según va pasando el tiempo. Pero hay un fenómeno con respecto a los adultos, y es que cuando nos vamos haciendo mayores, ya los adultos mayores tienen menos necesidad de sueño nocturno. Entonces vemos personas que duermen 5 o 6 horas y se encuentran bien. Muchos se preocupan y piensan que es que hay algo que está mal, pero es que realmente los requerimientos de sueño bajan. Y además, bueno, lo que les decía, las siestas, que suelen aparecer también en esa edad, hacen que el sueño nocturno sea más corto. Entonces, hay todo un montón de cosas que hay que revisar antes de decir que la persona realmente tiene un problema de sueño o padece insomnio. Pero sí, las personas mayores tienen menos necesidad de sueño. Y con eso están bien. Doctora, el síndrome de fatiga crónica, que es el tema que estamos tratando hoy, la causa, me pregunto, ¿es algo que se da de manera progresiva? ¿Es algo que se da de repente, este síndrome de fatiga crónica? ¿Y cuáles son los otros factores que intervienen acá? Sí, esto es algo que aparece repentinamente alrededor de esas edades, vamos a decir que edad fértil en la mujer, desde que es adulto joven hasta que está en edades medias. Y pues las causas son diversas y todavía tampoco se conoce a ciencia cierta. Se tienen varias teorías. Por ejemplo, se piensa que las infecciones virales pueden tener un papel, particularmente si el virus de Epstein-Barr y lo que es el herpes se han visto relacionados con la presencia de fatiga crónica en personas. Y tenemos que volver a lo que es el diagnóstico de fatiga crónica, porque muchas enfermedades virales generan sensación de fatiga, pero no se llama fatiga crónica porque no cumplen con estos 6 meses y el resto de cosas que necesitamos para diagnosticar. Pero entonces se piensa que una causa puede ser la presencia de un virus que deja como consecuencia esto. Se habla de trastornos hormonales. Ya vimos que, por ejemplo, si tenemos trastornos de la parte tiroidea, pues puede haber fatiga. Se cree que pueda estar relacionado también con el eje del hipotálamo y la hipófisis y la parte de las hormonas suprarrenales. También se piensa que cuando hay problemas inmunológicos, una de las señales externas, digamos, es esta presentación de fatiga. Y por otro lado, también se habla de lo que son trastornos emocionales, depresión o ansiedad, que pueden venir acompañados de esta sensación de fatiga. Pero realmente lo que se postula ahorita es que sea la consecuencia de que se presenten más de una de estas. Por ejemplo, una persona que tuvo una enfermedad viral y adicionalmente tiene un trastorno hormonal, le puede dar la fatiga crónica, puede establecerse. También les decía que la parte de alimentación es muy importante, porque cuando hay deficiencias de ciertos elementos, pues puede haber fatiga. Pues muy bien. Doctora América, le estamos muy agradecidos. Por favor, recuérdenos sus redes sociales y para que la gente la consulte sobre este y otros temas. Por supuesto, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, como De Salud Mental, todo pegadito, De Salud Mental. De Salud Mental. Y bueno,
Tenemos una Esta pregunta sería del la público orden. que me acaba de llegar. Ujú. ¿La alimentación tiene algo que ver? Sí, 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 las deficiencias de alimentación también tienen que ver. Recuerden que todo lo que nuestro organismo hace tiene que ver con esos materiales que le estamos dando a través de la alimentación. Entonces, hablábamos de deficiencias de magnesio, hablábamos de deficiencias de vitamina B, pero incluso como hay que descartar problemas tales como la anemia, allí podríamos hablar de complejo B, de ácido fólico, hierro, es que definitivamente la alimentación juega un papel imprescindible y vital en muchísimas patologías. Es como el sueño. Doctora, de verdad nosotros encantados y agradecidos por su colaboración, por el tiempo que se toma para acompañarnos y para llevar toda esta información al público, que es bueno que siempre esté bien